Decías que la audiología, antes de estar formalizada y que existieran los centros auditivos, se hacían en los hospitales. ¿Quiénes eran los profesionales que realizaban esas pruebas? Ah, no, las pruebas las hacían los enfermeros, los ATS. Es cierto que había catedráticos que sí querían enfermeros especializados. Uno de ellos era el profesor don Juan Bartual. Juan Bartual era uno de los que decía que en su equipo tenía que haber un enfermero que no estuviera cambiando, tenía que estar permanente y conociendo la audiología. Yo, que estuve en el servicio de otorrino del hospital con el profesor don Juan Bartual, y yo aprendí la audiometría por un enfermero. O sea, para mí, yo creo que de los que más sabían de audiometría en España era este enfermero, Manuel Rojas, don Manuel Rojas, que fue el que me enseñó a mí a hacer audiometría y me hizo concebir la audiometría de una forma distinta a lo que se veía de la audiometría, y ahí aprendí yo también la audiometría infantil y era el enfermero. Y el enfermero era el que cuando se prescribían las prótesis, las compraban y volvían al servicio de otorrino para que este enfermero le ajustara las prótesis. Y yo recuerdo cómo este hombre me enseñaba a mí a ajustar las prótesis como yo empecé a hacerla la primera vez, que era con un monóculo, un destornillador y un estetoclip. Con los analógicos, ¿verdad? Claro. Efectivamente. No Nos poníamos existían otra a cosa. trabajar así. Y se hacía ahí, se hacía en los hospitales. Ya después, pues ha cambiado mucho, sin lugar a dudas, ¿eh? Y bueno, todavía siguen los enfermeros haciendo audiometrías. Pero fíjate que tú sabes que yo soy enfermero. Y yo propuse al Colegio de Enfermería de aquí de Cádiz el crear la especialidad de audiología en enfermería, que no existe. O sea, la enfermería no tiene la especialidad de audiología. Entonces yo propuse crearla. Y a mí me dijo el colegio de enfermeros que no, que la audiología no era para la enfermería, puesto que la enfermería llevaba, porque entonces la enfermería no eran estudios de grado, se hicieron después. Y entonces la enfermería iba a adquirir los estudios de grado, pero a través de la enfermería como ciencia de cuidados, no de técnicos. Por eso verás que la enfermería casi ya no son los que ponen inyecciones, no son los que sacan sangre, no son los que... No, no, son los técnicos ya los que están en rayos, los que están en laboratorio, los que están... Es decir, la enfermería no quería la parte técnica y por tanto tampoco quería la parte técnica de la audiología. Sin embargo, hoy en día pues la están haciendo todavía e incluso la reivindica Hmm. en algunos sitios. Pero bueno, Te iba a preguntar, sí. en aquellos tiempos, ¿existía ya el servicio de screening neonatal de No, niños? no, Todavía no en sabía. absoluto. No, no. La audiometría de clínica neonatal, los niños lo veíamos cuando no hablaban. O sea, cuando los padres veían que el niño no hablaba, era cuando se empezaba a sospechar de que había un problema auditivo. Y por eso llegaban algunos niños a los 4 y 5 años sin haber tenido una audiometría, porque estaban esperando que hablara. Y como el pediatra, cuando el niño no hablaba, le decía, no se preocupe usted que ya hablará, que hay niños que tardan más. Pero claro, cuando ya tenían 3, 4 años y no hablaban, entonces cuando ya se empezaba a estudiar a ese niño a ver qué es lo que ocurría. Y ahí fue donde yo aprendí a hacer la audiometría conductual. La audiometría conductual en los niños, que era lo que se hacía, evidentemente, porque no existían los potenciales, evidentemente, Exactamente. ni las autoemisiones. Entonces, claro, yo recuerdo cuando por primera vez llegó al centro de otorrino un niño para hacerle una audiometría. Yo recuerdo que iba andando detrás del enfermero, de Manuel Rojas, que era el que hacía la audiometría, y me llevó a la sala, que yo no la conocía, la sala de audiometría infantil, que a mí me impactó ver cómo el hecho que tenía. Y te hablo de los años 75, 80, 76, era cuando yo estaba estudiando, y yo iba por detrás y me preguntaba yo mismo, decía yo, ¿cómo le va a hacer una audiometría este hombre al niño? Es que no me lo imaginaba, no me lo imaginaba. Bueno, la paciencia que tenía este hombre, de cómo era capaz de sacar producto a lo que al niño, a mí me impactó y ya digo, ahí fue donde me gustó la audiología y empecé por la audiología.